Pues vamos adelante con lo que yo quiero compartir hoy. Creo que Dios ha puesto en mi corazón. Bueno, y es lo que estábamos estudiando. El título es Llegó la victoria. O sea, por fin parece que empieza la acción. Llegamos a Josué capítulo 6. Posiblemente uno de los episodios más fascinantes de la Escritura, sobre todo de la conquista de la tierra prometida, ¿no? Uno de los episodios, hay más, hay momentos muy importantes, muy decisivos, pero uno de los momentos más importantes, más decisivos, más fascinantes. A mí de verdad esta historia, este episodio bíblico, la verdad es que me encanta. O sea, es maravilloso ver cómo ellos, con la ayuda del Señor, lógicamente, pueden conquistar la ciudad de Jericó. Llegó la victoria. Versículo 1 del capítulo 6 de Josué dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, os recuerdo que Dios estaba hablando con Josué como príncipe del ejército de Jehová, que Josué se había descalzado, que Josué estaba tratando la tierra como tierra santa que le había enseñado el ángel de Jehová. Josué había ajustado su visión, os remito a la semana pasada, ese cambio de visión que era necesario para poder tomar posesión y conquistar las promesas de lo que Dios había prometido para él. Y entonces ahí estaba Dios hablando con Josué y le estaba dando las especificaciones técnicas, las estrategias, la forma de actuar para conquistar la ciudad de Jericó. Esa ciudad completamente inexpugnable, que tenía muros fortificados que medían hasta 7,5 metros de alto y 6 de ancho en algunos lugares. O sea, era impresionante. Jericó era posiblemente la ciudad más difícil de conquistar de toda la tierra prometida. Era el hueso más duro de roer. Era un símbolo de poder y de fuerza militar, y los cananeos la consideraban prácticamente invencible. De hecho, muchos de los habitantes de toda Canaán, de toda la tierra prometida, habían ido a Jericó para defenderla y algunos para protegerse. Porque luego vemos, más adelante la Escritura enseña que muchos de los habitantes se habían ido allí precisamente para respaldar ante el miedo y el peligro de la conquista de parte de los hijos de Israel. Las gentes del lugar, y acordaros de los 10 espías que junto con Josué y con Caleb fueron a investigar y a espiar la tierra prometida, que 40 años antes habían ido y la habían visto, vieron sus muros que eran altos hasta el cielo, como ellos decían, ¿no? Todos ellos pensaban que era imposible de conquistar, que esa fortaleza nunca caería. Si diéramos oído a las opiniones de los demás, nos retiraríamos de allí sin ni siquiera intentarlo. Si diéramos oído a las opiniones de los demás frente a nuestros Jericós, seguramente tiraríamos la toalla, nos rendiríamos antes de intentarlo. Pero qué bueno lo que Dios le dice a Josué. Mas Jehová, versículo 2, dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Os habéis dado cuenta lo que le dice? Yo he entregado, le habla en pasado. Pero, de verdad, si todavía no lo había conquistado, ¿cómo que te he entregado? No le dice, yo te entregaré. No le dice, yo te he entregado. Qué bueno que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Sabemos por Hebreos 11:30 que dice la Escritura que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe. Ya, definitivamente, por la fe que se apoyaba
en la palabra que Dios les había dado. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que dice Dios sobre mis Jericós? ¿Qué es lo que Dios dice sobre tus Jericós? ¿Tienes algún Jericó por conquistar? Yo creo que sí, yo tengo alguno. Yo tengo algún Jericó que tengo que conquistar, que me ha intimidado por mucho tiempo, que me ha frenado, que me ha detenido en mi avance. Pero, ¿qué es lo que realmente dice Dios sobre esos Jericós? A Josué le dijo: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Es decir, todo es tuyo. No va a haber oposición. La oposición va a ser como nada. No le dice entregaré. Dios habla en pasado, porque lo que Dios ha hecho ya está hecho. ¿Qué dijo Jesús cuando murió en la cruz? Cuando él gritó la última palabra, lo último que dijo antes de expirar y entregar el Espíritu: ¡consumado es! Además, gritó de tal forma que el centurión romano, que estaba allí vigilando, se quedó alucinado. El centurión romano, yo te puedo decir mi opinión, en ese momento se convirtió y se arrepintió. Porque el centurión romano salió diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque Jesús había terminado y completado la obra. Tenemos que darnos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de todo lo que Dios ha conseguido y ha completado y nos ha entregado y nos ha dado. Otro tema es el tema de si nosotros hemos tomado posesión o no, de si alguien nos está engañando y está viviendo en nuestra casa, que es nuestra, y no somos capaces de echarlo de ahí, por ejemplo, de la tierra de nuestra posesión, etcétera, etcétera. Bueno, conocemos el resto de la historia. Dios le da las estrategias a partir del versículo 3, le dice que tienen que rodear la ciudad con todos los hombres de guerra, alrededor de ella dar una vuelta una vez cada día, esto lo haréis durante 6 días, etcétera, etcétera, y tendréis que llevar el arca, y 7 sacerdotes que cojan 7 trompetas y toquen la trompeta y lleven el arca, y así durante 6 días, y el 7º día la rodearéis 7 veces. Un total de 13 vueltas que tenían que dar alrededor de Jericó para poder conquistarla. Y luego gritaréis y demás y tal y cual, ¿no? ¿Os acordáis de todo esto? No vamos a leerlo. Josué añade algo más que Dios no le había mandado. Y es extraordinario esto, porque Josué le dice al pueblo: bueno, vais a hacer una cosa más. Y esto lo mando yo. Mientras estéis dando vueltas por aquí, quiero que todo el mundo esté con la boca cerrada. No quiero que nadie diga ni pío. El que abra la boca me lo cargo. Bueno, esto no lo dijo, el que abra la boca me lo cargo, pero dijo silencio total. Silencio total. Y sabéis la historia, dieron las vueltas, el 7º día dieron las 7 vueltas últimas, y en la última vuelta, cuando los sacerdotes tocaban las trompetas, Josué dijo al pueblo: ¡gritad! Y todo el pueblo gritó fuerte, y en ese momento los muros se derribaron, se hundieron, se metieron bajo tierra, se quedaron completamente hundidos, y ellos subieron hacia la ciudad y la conquistaron. También Dios le dijo que no cogieran absolutamente nada, que era una ciudad que se entregaba para Dios, que era completamente santificada para Dios y que no podían coger absolutamente nada porque era completamente entregada y era anatema para el Señor, completamente consagrada. De esto ya el tema ya lo tratará Elsa, porque ella nos va a hablar en la próxima reunión del pecado de Acán, que sabéis que hay ahí un pájaro que ve unas cosas que le gustan y no mira a nadie. Como no mira a nadie, pues mío. Bueno, este tema no lo dejaremos para ella. Conquistan la ciudad, pero salvan a Rahab. ¿Os acordáis de Rahab, que estuvimos hablando de ella? ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió a creer en Dios si ella era la persona que menos calificaba
para tener esa fe audaz, con capacidad de creer en Dios. Cuando ella había sido menospreciada por todo el mundo, posiblemente, ella vivía marginada y además ella sería la persona menos indicada para formar parte del pueblo de Dios. Qué bueno que Dios no desecha nunca a nadie. Qué bueno que Dios aceptó a Rahab también. Jesucristo dijo, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Qué bueno que Jesucristo abre sus brazos de misericordia. De hecho, su amor está abierto de par en par. En la cruz Él abrió sus brazos de par en par para recibir a todo aquel que se acerque a Él. Y bueno, pues definitivamente gritaron, los muros cayeron, el pueblo gritó, destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, le pegaron fuego a la ciudad, consumieron con fuego, salvaron a la vida de Rahab, a toda su familia. Y termina diciendo que Josué dice, esta ciudad no hay que reconquistarla nunca más. Maldito todo el que reconstruyera esta ciudad. Y dice, a precio de su hijo primogénito echará los cimientos de ella y sobre su hijo menor asentará las puertas. Este es el versículo 26. Y definitivamente dice, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Versículo final, versículo 27 del capítulo 6. De este episodio hemos hablado muchísimas veces en la iglesia. Yo he compartido muchas veces, pero hubo una vez que cuando compartimos yo me imaginé la posibilidad de entrevistar a Josué. Josué como general, capitán general del ejército de Israel. Y yo dije, qué bueno sería podernos sentar con él y hacerle una entrevista, ¿no? Decir, bueno, querido general Josué, estamos hoy aquí delante de Televisión Betania Almansa, queremos hacerle una entrevista y quisiéramos hacerle unas preguntas acerca de la conquista de la ciudad de Jericó, porque entendemos que usted tiene la capacidad de primera mano de enseñarnos cuáles fueron las posiciones, qué fue lo que Dios le dijo, qué fue lo más conveniente, cómo es que hizo. Entendemos que usted nos puede ayudar frente a la conquista de nuestros Jericó, ¿no? Imaginaros esto, imaginaros que estamos delante de Josué y él es el capitán general del ejército de Israel, el sustituto, el que sustituyó a Moisés, el que se encargó de dirigir al pueblo en la conquista, y podemos entrevistarlo. Y bueno, la primera pregunta sería, que yo le podría hacer, o que me gustaría hacerle sería, ¿qué pensaba vuecencia? Porque sabéis que a los generales se les hablaba de vuecencia, así como al coronel era Usía y al resto de mandos era de usted, pues el tratamiento del general es vuecencia. Los que habéis hecho la mili, lo sabéis, los que habéis hecho el servicio militar, y los que no, pues así lo aprendéis. Entonces, ¿qué pensaba vuecencia cuando vio que estaba tan cerca de Jericó? Y la respuesta de Josué, ¿cuál sería? Yo creo que Josué nos diría, he pensado tanto, al estar tan cerca de Jericó y de la promesa de Dios, he pensado tanto durante todos estos 40 años que han pasado, he pensado tanto, me he acordado tanto de todos aquellos que ya no están con nosotros, especialmente de los 10 compañeros, los 10 espías que vinieron junto con Caleb y conmigo. Me he acordado tanto de ellos. Pero sobre todo, lo que más he pensado es que por fin estaba en el momento decisivo de la historia, de mi historia y de mi historia con Dios, de lo que Dios tenía preparado para conmigo. Entonces, yo creo que Josué nos diría, debes de darte cuenta de que hoy estás en un momento decisivo de tu historia. Tu historia con Dios puede ser hoy el momento decisivo para darle ese impulso, ese cambio, ese salto cualitativo. Josué estaba diciendo, sí, me acuerdo de lo pasado, me acuerdo de los que ya no están, me acuerdo de todo, me acuerdo de las promesas, me acuerdo de aquellos con los cuales yo fui, me acuerdo de todo esto, pero sobre todo, dejando atrás todo eso, me di cuenta de que era el momento decisivo.
de que hoy se escribía la historia. Se escribía mi historia. Y se escribía mi historia con Dios. Tenemos que darnos cuenta de eso. De que hoy es el mejor momento. Te iba a decir un buen momento, no. Hoy es el mejor momento para que nosotros decidamos darnos cuenta de la importancia y el momento decisivo de que hoy se puede comenzar a escribir una historia diferente con Dios. De que se puede empezar a escribir una historia diferente entre Dios y nosotros. Y luego yo le preguntaría, lógicamente Josué yo creo que se explicaría y diría, y yo me quedaría alucinando. Si yo tuviera que preguntarle, yo fuera el entrevistador, me quedaría así con la boca abierta y diría, cuéntenos más, cuéntenos más, cuéntenos más. ¿Qué pensó sobre las órdenes del príncipe de Jehová? Porque claro, eso de que den vueltas, eso de que lleven el arca, eso de que no hagan nada, eso de... ¿Qué pensó sobre esas órdenes? No era normal. O sea, no era lógico. No era una estrategia militar. ¿Qué pensó sobre todo eso? Ahora, Josué es un militar. Josué es un capitán general. Y Josué la respuesta que da es: las órdenes no se cuestionan ni se piensan. ¿Os ha pasado en el trabajo alguna vez? Habéis dicho al jefe, es que yo pienso, y el jefe te ha dicho, aquí se te paga por trabajar, no por pensar. ¿No te lo han dicho nunca? A mí sí me lo han dicho. A mí sí me lo han dicho. Que se te paga por trabajar, no por pensar. No te preocupes, que ya no pensaré más. Ya llegará el momento que me digas, ¿por qué no piensas? Bueno, Josué dice, no, las órdenes no se cuestionan ni se piensan. Las órdenes se acatan y se llevan a la práctica. Las órdenes se obedecen. Porque Josué es consciente de que la obediencia delante de Dios es importantísima para alcanzar las promesas. Siguiente pregunta, ¿qué pasaba por su cabeza cuando daba vueltas a la ciudad? ¿Qué pasaba por su cabeza cuando daba vueltas a la ciudad? ¿Qué pensaríais vosotros? Imaginaros que vosotros sois partes de la comitiva, que nosotros somos parte de la comitiva. Nosotros vamos dando vueltas alrededor de Jericó. El primer día, ¿qué pensaríamos? ¡Wow! Dios nos va a entregar la ciudad. ¡Ah, qué bueno! ¿Por dónde nos va a salir el Señor? ¿Por dónde nos va a sorprender? ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? El primer día pensaríamos eso. El segundo día, bueno, a ver por dónde sale el Señor, a ver qué. El tercer día, bueno, parece que sí, Dios tendrá algo pensado, pero parece que no se mueve nada, que no pasa nada. 3 días ya haciendo lo mismo y consiguiendo lo mismo, ya es complicado. El cuarto día. Esto de dar vueltas por aquí, esto no sirve para nada. ¿Para qué seguimos dando vueltas? ¿Para qué seguimos aquí con lo mismo? El quinto día, otra vez. El sexto día, otra vez. El séptimo día y 7 vueltas. Además, nada más empezar a verse la luz del día, se fueron a dar vueltas a la ciudad porque tenían que dar 7 el mismo día y tenía que darles tiempo. O sea, todo el día dando vueltas a Jericó. Y una vuelta y otra vuelta y todo lo mismo. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensaba? ¿Qué pasaba por su cabeza cuando daba vueltas a la ciudad? Josué dice, tenía muchas ganas de que llegara el último día. Continuamente pensaba en cómo lo haría el Señor. Estaba lleno de expectativas. Mi expectación iba creciendo. Y no tenía duda de que sería de una manera tremenda y poderosa. Tenía toda mi confianza puesta en Él. Es sorprendente que Dios diera mandamientos tan raros para la toma de la fortaleza. Pero como he dicho antes, las órdenes se obedecen y Él lo hará. Porque es en la obediencia donde está la bendición y la victoria. Es en la obediencia donde está la bendición y la victoria. Tú y yo decidimos lo que vamos a hacer. Si obedecemos tendremos bendición y victoria. Y si desobedecemos
y seguimos nuestros pensamientos y lo que nos indica nuestro corazón, cosecharemos el fruto de ellos, sea bueno o sea malo, pero cosecharemos el fruto de ellos. Ahora, la obediencia es la que da resultados. Y le preguntamos a Josué, entonces, ¿por qué mandó callar al pueblo? Porque Dios, el príncipe del ejército de Jehová, no le dijo que mandara callar al pueblo. ¿Por qué usted de motu propio, por qué vuecencia de motu propio, ordenó que el pueblo se callara, que el pueblo no abriera la boca? Y ahí Josué sí que dice, mira, porque como me has dicho antes que qué pensaba cuando me acerqué, pues continuamente recordaba lo que había pasado cuando vinimos a espiar la tierra, precisamente cuando vimos la ciudad de Jericó, cuando vimos el resto de ciudades fortificadas, cuando vimos el tamaño de algunos de los habitantes de esta tierra, y continuamente me acordaba de lo que habían dicho mis 10 compañeros, que hablaron mal y que hablaron negativamente de esta tierra, y que con sus malas palabras convencieron al pueblo para que se rebelara contra Dios. Convencieron al pueblo de que esta tierra era imposible de conquistar, porque no vieron con los ojos de la fe, porque vieron con los ojos de las posibilidades humanas, de sus posibilidades carnales, y hablaron mal, y esas palabras contaminaron al resto del pueblo. Y como consecuencia de sus palabras, hemos estado 40 años dando vueltas en el desierto sin parar. Y Josué diría, ¿sabes de verdad eres consciente del poder que tienen tus palabras? ¿Sabes que las palabras son demasiado poderosas? ¿Más de lo que tú crees? Por eso en momentos decisivos es mucho mejor callarse y guardar silencio antes que hablar mal. De hecho, Santiago capítulo 3, esto Josué no lo diría, porque él no conocía la carta de Santiago, pero Santiago capítulo 3 nos enseña que un creyente maduro se conoce, una de las características de la madurez de un cristiano es su manera de hablar. Nuestra manera de hablar demuestra nuestra madurez. ¿Te puedes imaginar las conversaciones que podrían haber tenido el pueblo a partir de la tercera, de la cuarta, de la quinta vuelta a la ciudad? ¿Te puedes imaginar si alguien hubiera estado en desacuerdo o alguien hubiera dicho esto no es manera de conquistar esta ciudad? ¿Te puedes imaginar la murmuración, la crítica, el chisme, cómo hubiera surgido, cómo hubiera subido y cómo se hubiera extendido como la pólvora entre todo el pueblo? Las palabras, las conversaciones, las muchas palabras se pueden convertir en palabras que construyen mundos ficticios y que destruyen mundos que la fe tiene que conquistar. Las palabras pueden desmontar el plan de Dios. De hecho, esas palabras de mis 10 compañeros ya desmontaron el plan de Dios hace 40 años, hace 38 años exactamente. Caminar junto a muros altísimos nos podía llevar a pronunciar palabras de desánimo y de incredulidad. Y era mucho mejor guardar silencio y esperar en silencio cómo Dios lo iba a hacer. Esperar en silencio para ver obrar a Dios. El poder de vuestras palabras es poderosísimo para la conquista o la derrota. Esto es algo que tenemos que aprender. El poder de nuestras palabras es poderosísimo para la conquista o la derrota. ¿Cómo hablas? Esto ya de mi propia cosecha. ¿Cómo hablas de tu propia vida? ¿Cómo hablas de tu futuro? ¿Cómo hablas de ti? ¿Cómo hablas de lo que estás preparando en tu vida? ¿Cómo hablas de tu familia? ¿Cómo hablas de tu trabajo? ¿Cómo hablas de tu país? ¿Cómo hablas de la crisis? ¿Cómo hablas de los políticos?
¿Cómo hablamos de lo que nos rodea, de lo que es parte de nuestra vida? ¿Cómo hablamos? Y ahora le preguntamos, ¿qué significó la toma y la destrucción de Jericó? ¿Qué significó eso? Porque, claro, cuando se destruyen los muros, cuando realmente conquistaron la ciudad, y Josué dice, fue la señal definitiva de que estábamos en nuestra tierra. Definitivamente fue el respaldo de Dios. La señal de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí pudimos ver y sentir el respaldo de Dios. La señal de que no va a haber enemigo que nos pueda detener de tomar aquello que nuestro Dios nos entrega. Ellos salieron convencidísimos de que esa tierra la iban a poseer en su totalidad. ¿Por qué? Porque habían conquistado la ciudad inconquistable. El buque insignia de toda la tierra de Canaán había caído delante de ellos. Por el poder de Dios, por la fe. Supimos superar con valentía y obediencia este reto, aunque fue un reto altísimo. Pero lo supimos superar con valentía y con obediencia. Esta victoria nos convirtió en conquistadores de sus promesas y nos llenó de valor para creer a Dios por la conquista de nuestro futuro. Nuestros Jericós, cuando empiezan a caer nuestros Jericós, nos podemos dar cuenta de que Dios está con nosotros. El que lo hizo una vez, lo hará otra vez. El que hizo algo contigo, eso te demuestra que Dios está comprometido con tu futuro. Yo me acuerdo, no dejo de acordarme de mi padre un montón de veces. Yo me acuerdo de mi padre cuando nos contaba continuamente cómo él dejó el tabaco. Un hombre que estaba atado, pero atado y bien atado al tabaco. Un hombre que se fumaba 2 y 3 paquetes de tabaco de Ducados al día, y una faria o 2 farias de La Coruña. Después de comer siempre se echaba su faria. Yo lo he visto en el camión conduciendo porque me iba con él, y lo he visto que antes de tirar la colilla se ponía otro cigarro y con la colilla vieja encendía el siguiente. Yo lo he visto hacer eso. Y él nos contaba continuamente cómo consiguió dejar el tabaco, porque definitivamente ya el Espíritu Santo, lógicamente, dentro de él le hablaba de lo malo que era eso, y él tenía esa lucha interna, y ya un día dice que de noche, conduciendo en el camión, se puso a clamar a Dios y le dijo, es que no me vas a ayudar para dejar esto, no sé qué, y lo sabéis, ¿no? Porque la historia la ha contado él muchas veces. Y cómo oyó que Dios le decía, da tú el primer paso. Y él cogió el tabaco, el mechero, todo, ¡buah!, y lo tiró por la ventanilla. Y a raíz de ahí dejó de fumar. Algo que él no podía librarse. Conquistó su Jericó. Ese era un Jericó inconquistable para él. Ahí conquistó su primer Jericó. Ahora, él os ha contado, y nos ha contado, y me ha contado a mí, que él no podía dudar de que Dios estaba con él. Porque le había ayudado a conquistar su primer Jericó. Y cuando él conquistó su primer Jericó, se dio cuenta de que el resto de las promesas también estaban ahí para que él las pudiera conquistar con la ayuda de Dios. Esto significa la conquista de Jericó. Tu primer Jericó te habla y te testifica y te demuestra que el resto de la tierra prometida está disponible para ti y que la puedes alcanzar y la puedes conquistar. Amén. ¿Qué consejo nos da a nosotros para nuestra batalla ante nuestros Jericós? Porque lógicamente alguien que ha conquistado la ciudad de Jericó nos puede aconsejar, ¿verdad? Y entonces Josué nos contesta, es importantísimo buscar la presencia de Dios. Es importantísimo esa dependencia con el Espíritu Santo. Es importantísimo esa dependencia del Señor, esa intimidad con Él, esa unidad, esa comunión con Él. Es importantísimo. Tener su dirección y ser obedientes a su palabra es vital para la conquista de nuestros Jericós.
la estrategia que nos funcionó a nosotros seguramente también os funcionará a vosotros. Porque Josué es un convencido de que él no es distinto al resto de los mortales. Él simplemente es alguien que se entrega 100% en las manos de Dios y sabe que cualquiera que sea como él, que se entregue y se rinda 100% en las manos de Dios, puede conquistar lo mismo que él conquistó. Y entonces por eso nos dice esto. Y nos dice las estrategias que él usó para la conquista de Jericó. Lo primero que hicieron fue nos movimos con el arca, y esto es, no te muevas sin la seguridad de que la presencia de Dios está contigo. Muévete con la seguridad de que Dios está contigo, está en los pasos que tú estás dando. Esto es importantísimo en algunos aspectos, y en aspectos vitales e importantes de la vida, mucho más importante todavía. Un cambio de localidad, un cambio de dirección, cambio de vivienda, un cambio de trabajo, un matrimonio, un noviazgo, un cambio de iglesia. En estos aspectos tan vitales para nuestra vida, la seguridad de saber que es Dios el que nos está guiando, el que está moviendo nuestras vidas, es imprescindible. Es imprescindible. Segundo, dando oído al sonido de la trompeta, porque era la trompeta, las trompetas eran las que daban la voz para marchar y luego para gritar para que cayeran los muros. En Números, capítulo 10, versículos 9 y 10, no sé si lo podemos leer rápidamente. Números, capítulo 10, versículo 9 y 10, donde la palabra nos enseña sobre las trompetas. Dice: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué quería leer yo estos versículos? Estos versículos los quiero leer porque tenemos que darnos cuenta de que las trompetas se usaban para dos cosas. Se usaban para la celebración religiosa a la vez que para la guerra. Las mismas trompetas, estas trompetas de plata que tenían que construir, se usaban para estos dos aspectos. Para su vida devocional con Dios y para la conquista, la guerra o incluso la defensa de los enemigos. Entonces esto nos enseña que hay una estrecha relación, que existe una estrecha relación entre, y ahí va la bomba, entre nuestra adoración y nuestra conquista. Entre nuestra adoración, verdadera adoración, en espíritu y en verdad, y nuestra conquista, hay una relación estrechísima. Porque puede darse el caso de que nosotros queremos conquistar grandes cosas para Dios, pero no estamos dispuestos a adorarle a Él, a rendirnos en adoración. Y lo que queremos es el beneficio, pero no le queremos a Él. Buscamos su mano, buscamos sus dones, pero no nos deleitamos en Él. ¿Entendéis esta relación que hay? Es impresionante. Luego, definitivamente, Josué nos dice: también mandé que todo el mundo mantuviera la boca cerrada y caminara en silencio hasta que yo lo dijera. Porque es importantísimo tomar responsabilidad sobre nuestras palabras. Josué diría: dejarme que insista un poco más en esto. Porque es tan vital. Y en esto nos equivocamos tanto diariamente, porque no se trata solo de nuestras palabras cuando estamos orando, cuando estamos en momentos buenos delante de Dios, cuando estamos en una reunión, cuando tenemos cuidado de lo que decimos. Se trata de nuestras palabras cotidianas. Se trata de lo que decimos diariamente. Debemos hablar palabras de fe y de victoria. Luego Josué dice: también hay que perseverar
hasta conseguir el objetivo, sin desmayar. 7 días, 13 vueltas alrededor del objetivo. Yo aquí me acuerdo personalmente de unos hermanos que tenían la costumbre, una buena costumbre, de cuando tenían un problema o tenían una necesidad o querían conseguir algo de Dios o se les presentaba una batalla, ellos hacían lo que se llamaba las vueltas a Jericó. ¿Qué era esto? Pues esto era que se levantaban por la mañana temprano, toda la familia, y se ponían a orar dando vueltas por toda la casa. Y se ponían a orar y a clamar por ese problema, y a clamar por ese problema, y a clamar por ese problema, y a clamar por la victoria, y a clamar por la victoria. Y que lo hacían hasta que conseguían la victoria en ese asunto. Esta es una buena norma. Esta es una buena norma. Cuando haya algo, un Jericó que se plante delante de ti, desafiante, cuando haya algo que no te permita conquistar y seguir adelante y avanzar, es una buena norma coger esto y decir, bueno, vamos a hacer la oración de Jericó, vamos a hacer la conquista de Jericó, ¿no? Y estos hermanos lo hacían y lo tenían como norma y como práctica en su casa. Y habían conseguido muchas victorias gracias a esto. Perseverando hasta conseguir el objetivo, sin desmayar. Las vueltas que haya que dar. Y luego, sin duda, Josué dice, la obediencia es fundamental. Obediencia, porque mi obediencia es mi expresión de mi fe. Si yo creo que Dios es mi proveedor, yo no tengo problema. No tengo problema en ofrendar, en diezmar. Si mi obediencia es expresión de mi fe. Si yo creo que Dios me va a dar la conquista, yo no tengo problema en dar vueltas a la ciudad, las que hagan falta. Si yo creo que Dios me va a bendecir yo no tengo problema en acercarme, en luchar, en creerlo. ¿Me entendéis? No sé qué ejemplos podría poner más. Josué nos anima precisamente a esto. Luego hay un tema que sí que es interesante también tener en cuenta. Y esto sería una pregunta a Josué y decirle, Josué, ¿cuál es su opinión sobre Rahab? ¿Por qué esta mujer se salvó? ¿Por qué no se salvó más gente de Jericó? ¿Por qué Dios mandó matar a todos los habitantes inocentes, niños y demás? ¿Cuál es su opinión sobre Rahab? Y Josué aquí nos contesta y nos dice, Rahab fue diferente porque creyó que Dios nos había dado esta tierra. Oyó todo lo que Dios había hecho a nuestro favor y eso la convenció de que Jehová nuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, en palabras propias de Rahab. Así que trató bien a mis espías y los salvó haciéndolos descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Ella, por ese motivo, se merece formar parte de nuestro pueblo. Mis 10 compañeros de hace 40 años no tuvieron ni una pizca de la fe que ella ha tenido en Dios. Nadie más en todo Jericó fue capaz de pensar como ella, a pesar de todo lo que ellos habían oído de lo que Dios había hecho con nosotros. El mensaje de que Dios estaba con su pueblo y que les iba a entregar esa tierra había llegado a toda la ciudad. ¿Por qué nadie se arrepintió? ¿Por qué nadie quiso entregarse de corazón a Dios? Solo Rahab. Porque a lo mejor quizás solo Rahab tenía la humildad por su estatus de marginada o de menospreciada de reconocer que Dios era Dios. Y el resto siquiera pensaron eso, el resto se enrocó en sí mismos. Resulta sorprendente que en todo Jericó solo Rahab, la ramera, reconsideró sus creencias en base a todo lo que habían oído que Dios se había hecho con nosotros. Así que solo ella tuvo fe para creer en el Dios de Israel. Y eso la salvó. Si cualquier otro de los habitantes de Jericó hubiera tenido la misma fe que ella, también se habría salvado. Fijaros que Hebreos 11, versículo 30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y el 31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes,
habiendo recibido a los espías en paz. Y última pregunta que yo le haría a Josué, diría, ¿qué dirigió su pensamiento en estos momentos? ¿Qué dirigió su pensamiento? ¿Qué es lo que lo motivó a pensar en esta ocasión? Y dice, nunca pensé, si Dios dice que nos da la ciudad, ¿por qué tenemos que luchar? ¿Por qué tenemos que dar vueltas? ¿Por qué tenemos que tocar la trompeta? ¿Y por qué tenemos que pelear contra ella? Si es Dios el que la da, nunca pensé, si es Dios el que la da, que lo haga Él. Y yo me siento aquí. Nunca pensé eso. Siempre pensé y tenía claro que la conquista era un trabajo de colaboración con Él. Que Él hacía su parte, mientras yo hacía mi parte. Que yo tenía que hacer mi parte y Él haría mi parte. La fe tiene que actuar, porque si no, no es fe. La fe tiene que actuar, si no, no es fe. ¿Cómo se demuestra que una fe es viva, es real, es fe? Es cuando actúa, si no actúa, no es fe. Una fe victoriosa es una fe que cree ante las imposibilidades y que con determinación pelea por todo aquello que ha creído. Una fe victoriosa no se rinde ante muros altos ni ante ciudades cerradas. Obedece haciendo guerra espiritual con todas las armas espirituales a su alcance. Una fe victoriosa pelea, pelea y pelea hasta conseguir la victoria. Los muros de Jericó cayeron por la fe, pero tuvimos que entrar en ella para conquistarla. Y tuvimos que echarle valor, y tuvimos que echarle narices, y tuvimos que sacar las espadas y subir las cuestas y llegar a la ciudad. Que tu obediencia a Dios sea una demostración de una fe verdadera. Y luego, definitivamente, y terminando ya, yo quisiera que pensáramos cuáles son nuestros Jericós. ¿Cuáles son esos Jericós? Algunos ya los hemos conquistado, creo yo. Pero ¿cuáles son los que nos quedan por conquistar, por alcanzar todavía? Que Josué diga definitivamente, maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Versículo 26, estoy leyendo del capítulo 6. Maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Y sigue diciendo, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. La victoria sobre Jericó representa nuestra victoria sobre lo que nos impide entrar a una vida victoriosa y fructífera en Cristo. Aquello que nos ata o que quiere atarnos. Esas fortalezas, pueden ser fortalezas mentales, pueden ser maneras de pensar, costumbres a las que nos hemos atado. Pueden ser sentimientos que en ocasiones hemos tenido en situaciones que hemos vivido y atravesado y nos han atado a pensar de una manera que nos impide avanzar en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y cada vez que se presenta una situación similar, esos sentimientos surgen y de nuevo nos atan y nos impiden avanzar. La victoria de Jericó representa nuestra victoria sobre todo lo que nos impide entrar a una vida victoriosa y fructífera en Cristo. Es por eso que nunca debía reedificarse. Porque es como volver atrás. Es como dar un paso atrás en nuestro cristianismo. La palabra dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, de los que van hacia adelante, de los que avanzan. Es como volver atrás, después de haber vivido una vida victoriosa, dejarnos derrotar
por las mismas cosas que habíamos derribado. Y esto está en Gálatas capítulo 2, versículo 18. Entonces sí que quiero que lo leamos, si lo podéis poner en la pantalla, si no tengo que buscarlo yo con la Biblia. Gálatas 2, 18, donde el apóstol Pablo nos enseña y dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, los Jericós que ya has conquistado, no los vuelvas a reedificar. Porque si los vuelves a reedificar, ¿sabes eso a qué te lleva? A perder tu futuro. A perder el avance en tu futuro. Eso supone el precio de perder una parte importantísima de nuestro futuro, de lo que Dios tiene preparado. Porque sin duda nuestros hijos, el primogénito y el menor, representan el avance de nuestra propia vida. En la Escritura, sin ningún género de duda, lo que representan los hijos es el avance, la progresión, el mayor alcance. De ahí la importancia de los hijos en la Biblia. De ahí la importancia, de ahí que una mujer que no pudiera tener hijos se sintiera tan mal y tan menospreciada. De ahí que Abraham quisiera de todas las maneras posibles tener un hijo. De ahí que Raquel y Lea se pelearan por tener más hijos para Jacob. De ahí todo esto. Y sabéis que hubo un hombre que reedificó Jericó, un tal Hiel, que efectivamente reedificó la ciudad y sus 2 hijos murieron por causa de reedificar la ciudad. No tengo la cita anotada, estaba en Segunda de Reyes, creo, pero no era el punto. No era el punto. Segunda de Reyes, no me acuerdo la cita. Pero además también os quiero recordar el momento en que Eliseo está en Jericó y le dicen: como usted puede ver, la tierra es buena, pero las aguas son malas. Y la tierra es estéril. El lugar es bueno, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Esto sí que está, os doy la cita, Segundo de Reyes 2, 18 al 19. Que sabéis que Jericó dice: tráeme una vasija nueva, poned sal en ella. De esto ya también hemos predicado, hemos hablado, hemos enseñado. Pero fijaros la importancia de esto. Esto nos enseña que reedificar nuestros Jericós no solamente detiene nuestro avance, que lo detiene. Vamos a ver, si yo he conseguido vencer, el ejemplo que he puesto de mi padre, vencer el tabaco, si luego por lo que sea, en una fiesta, en una boda, en una celebración, cedo ante mis amigos, ante sus compañeros, aunque luego él era valiente, porque él era un tipo duro, él llevaba un paquete de tabaco para darles tabaco a sus compañeros. Y él no lo probaba. Pero claro, ojito, que para eso hay que ser muy valiente. Ojito. Si yo cedo y de nuevo permito que eso me ate, mi futuro se frena. Pero no solo se frena mi futuro, sino que en base a lo que sucede en Jericó, cuando Eliseo está allí, el problema es que empezamos a vivir un cristianismo estéril y con aguas insalubres, aguas malas. O sea, la fuente de nuestra vida ya no son esas aguas vivas del Espíritu Santo, sino que son aguas que están enfermas, que están podridas, que no huelen bien, que no se pueden beber. Entonces, definitivamente, termino. Piensa cuáles son tus Jericós. Piensa cuáles son los Jericós que tienes por conquistar. O el Jericó que ahora te está atormentando, que se está plantando delante de ti. Viendo y conociendo cómo cayeron los muros de Jericó delante de Josué y del pueblo de Israel,
Identifica ahora tu Jericó. Identifícalo ahora. Y determínate a creer que ese Jericó es tuyo y tú lo vas a conquistar. Porque Dios está contigo. Y Dios te va a dar las estrategias. Y va a ser poseído y va a ser hecho posesión tuya. Y no te va a estar atormentando más. Piensa cuál es tu Jericó. Identifícalo. Y plántate delante de él. Y rodéalo las veces que haga falta, ora con fe, toca la trompeta, levanta tu adoración, obedece, cuida lo que hablas acerca de él, cuida tus palabras, sé sabio, usa la misma estrategia que Josué usó para conquistar la ciudad de Jericó y conquista tus Jericós, porque Dios está contigo para darte la victoria. ¿Llegó la victoria? Claro que llegó. Llegan las victorias al cristianismo, al cristiano verdadero, al cristiano auténtico, al cristiano que está determinado a obedecer, al cristiano que está determinado a seguir a su Señor, cueste lo que cueste, al cristiano que está determinado a tomar su cruz cada día y seguir al Maestro. Llega la victoria, sin duda. Y los Jericós son derrotados y son conquistados y son tomados y son entregados para Dios, para su gloria, y Él nos da la victoria. Y Él levanta nuestro cristianismo y dice, termina, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ese cristianismo verdadero en victoria es el que sí que se convierte en un testimonio real y vivo delante de los demás. Ese cristianismo en victoria es el que ven los demás y dicen, este tío tiene algo. Este tío enfoca la vida de manera diferente. Vamos a ver, es que es especial. Es algo que se convierte en atractivo a los demás. Yo necesito ser como él. Es cuando vienen los compañeros de trabajo, los clientes y te preguntan y te dicen, ¿cómo enfocas tú la vida? Mira, o te piden consejo, te dicen, ¿qué harías en esta situación? O yo tengo un problema. A mí han venido clientes a decirme, es que me han contado su vida, me han contado los problemas de su matrimonio. Digo, pero ¿qué ven en mí para que yo? Y les has podido aconsejar y has podido orar, he podido orar por ellos. Y he podido bendecir sus vidas. Y bueno, la semilla está plantada. Porque sí que yo digo, bueno, pero no lo veo aquí. me gustaría haber conseguido más. Pero he plantado una semilla que sin duda yo sé que Dios hará germinar en su momento y en su momento dará fruto y fruto para vida eterna. Y es ese cristianismo en victoria el que nos va a llevar a que nuestro nombre se divulgue, pero que no nos importe, que no se trata de que a nosotros digan qué buena persona es o mira qué ejemplo. Que no se trata de eso, se trata de que nosotros somos embajadores del reino de los cielos y que se conozca por esto. No porque digan, mira qué buena persona. No es esto, entenderme bien. Y como a Josué le respetaron en todo Canaán y los cananeos y los reyes de allí dijeron, ostras, que viene un hombre que es un hombre serio, un hombre de Dios. Y si somos serios, si somos hombres y mujeres de Dios, la conquista está ahí delante porque ha llegado la victoria. Ese Jericó que ha caído, ese primer Jericó que cayó en tu vida, es un testigo claro, testifica claramente que Dios está contigo para que tú puedas conquistar el resto de Jericós que hay en la tierra que Dios te prometió. Amén. Hubiera sido interesante poder haber entrevistado a Josué, ¿no? Pero me gustó este enfoque, ya lo hablamos alguna vez y me gustó este enfoque y pensé que era posiblemente una de las mejores formas de poder hacerlo gráfico y de poder compartir con vosotros esta historia tan apasionante que tantas veces hemos leído y bueno, pues darle desde este punto de vista. Espero que la experiencia de Josué
nos sirva a todos nosotros como ejemplo para nuestras conquistas, las que tenemos ahí delante y las que sin duda Dios nos va a dar. Así que ánimo, aunque haya que darle 1000 vueltas en vez de 13, pero no te canses, sigue, persevera, persiste, cree, confiesa, habla y a por ello, porque Dios te entrega. Por fin llegó la victoria. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la caída de Jericó, Señor. Te damos gracias por el ejemplo de cómo Josué y el pueblo conquistaron esta ciudad inconquistable. Te damos gracias por la estrategia que le diste, Señor. Te damos gracias por los principios que podemos extraer de ella. Y te pedimos que nos ayudes a ser como Él. Que nos enseñes a ser como Él. Que nos des la fortaleza que Él tenía, la fe que Él tenía, la obediencia, las capacidades. Señor, que tú estés con nosotros. Muchas gracias te damos, porque hemos visto caer grandes Jericós en nuestras vidas. Y eso nos habla y nos enseña y nos demuestra que tú estás con nosotros y que podemos ir a por más. Podemos completar la conquista de toda la tierra prometida. Gracias, Señor, por tu palabra. Que esta palabra dé fruto abundante en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, crezca y produzca fruto provechoso. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, pues nada, que Dios os bendiga muchísimo y que tengáis un muy buen domingo y una muy buena semana. El Señor os cuide, os guarde y bueno, que sane a todos los enfermos, a todos los que estamos atravesando resfriados, gripes y demás. Que el Señor esté con vosotros y os bendiga, en el nombre de Jesús.